hay una diferencia entre atacires y armónicos. ¿Ok? Entonces, esto es, por ejemplo, o sea, estoy poniendo un ejemplo de España porque normalmente ahorita los mayores, el mayor grupo de personas que ven mis videos es de Europa, ¿no? Pero bueno, cuando yo hablo de distancia, por ejemplo, de la ciudad de Madrid a la ciudad de Barcelona, hay aproximadamente 620 kilómetros. ¿Ok? Eso es una distancia, ¿no? O sea, independientemente a cómo tú vayas de Madrid a Barcelona, siempre va a haber 620 kilómetros, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de una distancia en astrología, es como si yo estuviera hablando de un arco, ¿no? ¿Ok? Entonces, si, es como si yo tuviera, por ejemplo, el Sol en Madrid y la Luna en Barcelona y la distancia que hay entre el Sol y la Luna es un arco. Por ejemplo, si el Sol está en 4, en 4 de Acuario y la Luna está en el 17 de Capricornio, eso significa que hay un arco de 17 grados entre un planeta y otro. ¿Ok? Es la distancia. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de distancia, que hablo de arco, me estoy refiriendo a un armónico, ¿verdad? Por ejemplo, si esa distancia es de 90 grados, puedo estar hablando de una cuadratura y la cuadratura es equivalente al armónico 4, ¿verdad? Entonces, los armónicos son arcos, ¿m? ¿Ok? Son distancia. Ahora, yo de Madrid a Barcelona puedo hacerlo de diferentes formas, ¿no? Yo me puedo ir en un avión, ¿verdad? Y aproximadamente me voy a tardar unos 50 minutos, 40, 50 minutos. Me puedo ir en mi propio auto, que me va a demorar como entre 5 o 6 horas. Puedo tomar el tren veloz, que llaman el tren AVE, y me puedo demorar en 3 horas. Me puedo ir en autobús y se demora 7 horas, etcétera, ¿no? Ok, en otras palabras, dependiendo el vehículo, ¿no?, que yo estoy utilizando para ir de Madrid a Barcelona, ¿no? Me voy a tomar diferentes tiempos. O sea, cuando estamos hablando de cómo ir de Madrid a Barcelona, estoy hablando de distancia en el tiempo. Y eso es lo mismo que una velocidad. Entonces, no es lo mismo velocidad que distancia. Cuando yo estoy hablando de velocidad en astrología, me refiero a los atacires. O sea, los atacires son velocidades y los armónicos son distancias. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de un trígono, que significa que meto 3 ruedas dentro del zodíaco, ¿no? O sea, significa de que estoy hablando del armónico 3 y cada zodíaco empieza cada 120 grados. Entonces sería, por ejemplo, un trígono. Entonces, cuando estoy hablando del armónico 3, me estoy refiriendo a una distancia que es de 120 grados. ¿Ok? Ahora, cuando yo hablo, por ejemplo, de los atacires, es de cómo me muevo yo alrededor de esa, ¿no? O sea, cómo llego de un planeta a otro, pues, en velocidad. ¿Mm? Por ejemplo, de hecho, los atacires se basan en el movimiento de rotación de la Tierra. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, del Atacir del 12. El Atacir del 12 es la profesión de Ptolomeo, o sea, viene de la astrología antigua, ¿no? ¿Ok? ¿Qué significa el Atacir del 12? Eso significa que entre los 360 grados, o sea, 360 grados, una distancia, el círculo completo, me demoro 12 años en darle la vuelta, ¿verdad? Tiempo, entonces distancia 360 entre 12, ¿no? Que es el tiempo, entonces estoy hablando de un atacir, ¿no? ¿Por qué? Porque es velocidad, es una velocidad, o sea, es distancia entre tiempo, ¿no? Esto equivale, por ejemplo, a un signo por año, porque si yo divido 360 entre 12 me da 30 grados por año, ¿verdad? Y esto significa aproximadamente 12 días por grado, ¿no? Pero estoy hablando aquí de velocidades y es el atacir del 12, por ejemplo. ¿Mm? Ya, pero una consulta. Pero ¿Mm? yo eso no lo puedo pasar, pues. No.
Claro, porque estamos hablando de armónicos y atasíes, ¿no? Eso es como más avanzado, ¿no? ¿Ok? Claro. Yo lo que quería era un poquito ver aquí lo del ejemplo, pues, ¿no? Después entramos un poquito a la parte que es lo que quería explicar un poquito de lo que son los armónicos, ¿no? Bueno, los armónicos no, los aspectos, pues. O sea, porque la palabra armónico suena así como muy grandota. La estructura de aspectos. ¿Mm? Está buena esta presentación, oye, ¿eh? Sí, entonces cuando tú hablas, por ejemplo, del armónico 24, armónico 24, distancia, armónico 24. Nosotros lo podemos, por ejemplo, descomponer. El armónico 24, por ejemplo, es la combinación del armónico 2 y el armónico 12. En otras palabras, es la combinación de las oposiciones con los semisextiles, ¿ok? Que es el armónico 12, ¿no? ¿De qué es el armónico 2? ¿No? El armónico 2, por ejemplo, es la dualidad, la estabilización, el yin y el yang, el día y la noche, ¿no? O sea, que en otras palabras está relacionado con el fijar, con las diferencias, el armónico 2, ¿verdad? ¿Y qué es el armónico 12? El armónico 12 es la culminación, es el todo, es la vuelta completa, es el todo, es la culminación de ideas, ¿no? ¿Ok? Es la entrada a un nuevo mundo, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, cuando yo hablo del armónico 24, yo puedo unir combinar estas dos cosas, ¿no? Entonces, una de las posibles variantes del armónico 24 es, por ejemplo, fijar estrategias para enfrentar el mundo. ¿Por qué fijar estrategias? Fijar estrategias es el 2 y enfrentar el mundo es el 12, ¿verdad? Entonces, si yo combino el 2 con el 12, yo puedo hablar el armónico 24, yo puedo ver en el armónico 24, por ejemplo, el cómo fijar estrategias para enfrentar el mundo. ¿Ok? Ahora yo puedo decir, no, yo puedo trabajar con el armónico, en vez de 12, 2, yo puedo trabajar como si fuera 3, 8, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el armónico 3? El armónico 3 es el orden de las cosas, ¿no? Es el pasado, presente y futuro, es la armonía, es la facilidad, ¿no? ¿No? Es lo que a veces hablamos nosotros de la trilogía de Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, de que las ideas se realicen con sabiduría y conocimiento, son los trígonos, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué es el armónico 8? El armónico 8 es, por ejemplo, la fuerza de los deseos, ¿no? La, la, la fatalidad, Bueno, la fatalidad desde el punto de vista negativo, ¿no? ¿Ok? sí. Desde el punto de vista positivo, es la tensión, la fricción, la preocupación, la puesta a tierra, etcétera, ¿no? ¿Ok? Ya, una consulta. ¿Hasta dónde tienes tú esta presentación? ¿Cómo que hasta dónde? ¿Hasta qué armónico termina tu No, nada presentación? más el puro 24, ¿no? Ah, ya. Yo lo que voy o sea, en otras palabras, yo lo que estoy haciendo con esta presentación es de que hay una duda, ¿no? Y de hecho, se planteó hasta en unos artículos por ahí, etcétera, donde se mezcla y se confunde, y, ¿no? El atacir del 24 con el armónico 24. Entonces, yo lo que quiero con esta presentación es hacer la diferencia, qué es lo que significa armónico 24 y qué es lo que significa atacir del 24, ¿no? Que son dos cosas diferentes. ¿No? ¿Ok? Claro. Entonces, yo, por ejemplo, puedo hablar una de las variantes, ¿no? Del armónico 24 puede ser, por ejemplo, poner en orden o priorizar, ¿no? Los deseos en función de su factibilidad, ¿no? Estoy combinando estas dos cosas, ¿no? ¿Ok? O sea, en la medida que son fáciles, o sea, poner los más fáciles primero, los últimos, o sea, ordenar, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Poner en orden, ¿no? Es decir, estoy combinando el 3 con el 8. También pudiera el 4 con el 6, ¿no? El 4 son los retos, las oportunidades, la capacidad de trabajo, la materialización, ¿no? Acuérdate que es la base de la pirámide, ¿no? De 3 lados, o sea, cada uno de 3 picos y abajo es un cuadrado, ¿no? Es la materialización de esa pirámide, ¿no? Y el 6 es cuando se incrementa la actividad mental, ¿no? Ok, que son los sextiles, pues, en otras palabras, ¿no? Ok, entonces si yo uno esos dos armónicos, yo puedo estar hablando, por ejemplo, de que el armónico 24 me pudiera hablar también de las oportunidades de un nuevo plan de vida. ¿Ok? Entonces,
Yo cuando analizo el 24 puedo hablar de fijar estrategias para enfrentar al mundo, puedo hablar, por ejemplo, de cómo priorizar mis deseos, ¿no? En la medida que sean factibles, o puedo estar pensando también en la oportunidad de un nuevo plan de vida. ¿Ok? Claro. Armónico 24. ¿Ok? Entonces, eso sería a nivel de armónico. A nivel de Atasire es otra cosa. Atasir está relacionado con una velocidad. En otras palabras, son 24 unidades de tiempo dándole la vuelta al zodíaco. ¿Qué digo yo en unidad de tiempo? Puede ser 24 minutos, segundos, 24 horas, 24 meses, 24 años, ¿no? Cuando normalmente nosotros hablamos de atasires, ¿no? La unidad de tiempo que se utiliza generalmente es el año, es años. Entonces, cuando hablamos del atasir del 24, normalmente, ¿no? O indirecta, o sea, intuitivamente lo relacionamos con 24 años dándole la vuelta al zodíaco, pero en realidad puede ser cualquier unidad de tiempo. ¿Me explico? Claro. Entonces, o sea, y usualmente el Atasir del 24 lo relacionamos con la casa 2. ¿Ok? ¿Por qué con la casa 2? No, entonces por eso es que nosotros hablamos Atasir del 24, ese es el dinero, ¿verdad? Automáticamente, ese es el dinero. Atasir del 24. ¿Cómo te va a ir el dinero? Atasir del 24. ¿Ok? Ahora, normalmente nosotros lo usamos con la casa 2, lo relacionamos con la casa 2. Ahora, la casa 2 sí, efectivamente, tiene que ver un poco con la prosperidad, con el dinero, con los recursos, con la autoestima, con lo que yo cuento de mí mismo, ¿verdad? Con lo que yo cuento, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros nos vamos a la astrología antigua, y vemos la teoría de los ciclos, ¿verdad? Nosotros hemos dicho que cuando doy el ciclo completo de los 12 signos, culminé un ciclo, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy hablando del segundo ciclo, ¿no? Estoy hablando de más de 12, ¿verdad? Entonces, por eso normalmente nosotros, muchos de los atasires, que lo relacionamos con la casa, cuando lo multiplicamos por 12, lo que estamos haciendo es materializando el ciclo, ¿Me explico? Si yo estoy hablando de la casa 2 como casa del dinero y lo multiplico por 12, o sea, 24, atasir del 24, significa que lo estoy haciendo por segunda vez. ¿Por qué? Porque la primera vez lo hice en la mente, hice el plan en la mente, me lo imaginé, y en la segunda vez lo estoy poniendo en práctica. ¿Ok? Entonces, si la casa 2 la estoy relacionando con el dinero, ¿verdad? Entonces, y quiero ver cómo yo pongo en práctica el que me llegue el dinero, entonces yo puedo hablar que la Tacir del 24 se relaciona con el dinero. ¿Ok? Claro. Entonces, por eso que hablamos de la Tacir del 24 como la Tacir del dinero. ¡Pum! ¿Ok? Pero eso tiene su fondo, por decirlo así, ¿no? O sea, no es algo al voleo, 24, porque pues se me ocurrió, ¿no? ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo práctico. Resulta que el 18 de marzo del 18, por ejemplo, yo viajé a Chile a unas vacaciones a visitar a mis hijas, que estaban aquí en Santiago. El 13 de mayo, eso fue el Día de la Madre, por cierto, ¿no? En una reunión familiar, o sea, mi hija nos enseñó como decía, el ecosonograma donde no decía que estaba en estado, ¿verdad? Que estaba embarazada, pues, ¿no? ¿Ok? Yeah. Y aquí se unió, aunque en esos días había problemas con Copa, había un problema de los vuelos, suspendieron los vuelos, etcétera, ¿no? Y nosotros decidimos en ese mayo a quedarnos aquí en Chile. ¿Ok? El 29 de diciembre del 2018 se materializó, y cuando estoy hablando de materializar, ¿no? Estoy hablando de la Tacir del 24, materialización de las ideas, ¿ok? Y estoy hablando del armónico 24, que es oportunidad de un nuevo plan de vida, ¿ok?
el 20 de diciembre se materializó, ¿no?, la idea de al nacer la nieta en el extranjero. ¿Ok? Esos son eventos que ocurrieron. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos a verlo astrológicamente. La carta natal. Entonces, si nosotros hablamos, vemos nieta, vemos extranjero, ¿no?, vemos viaje, ¿no?, todo eso, ¿con qué se relaciona? Con la casa 9. ¿Verdad? Entonces, si yo veo la carta natal, ¿qué hay en la casa 9? La casa 9 está Capricornio, está Acuario. Entonces ya por ahí estoy hablando de que uno de los planetas que pueden estar relacionados, ¿no?, con los viajes es Saturno, ¿verdad? También puede estar relacionado Marte, porque es el corregente de Capricornio, o no corregente, sino es el regente por exaltación de Capricornio, ¿no? O sea que siempre Marte es un buen invitado, es un invitado de honor en Capricornio, ¿no? Y tenemos planetas presentes a la Luna, a Mercurio y al Sol. O sea que cualquiera de esos planetas, llámese Marte, Saturno, Sol, Luna, Mercurio, ¿no?, en alguna u otra forma me pueden estar hablando de el extranjero y de nietos. ¿No? Claro. ¿Ok? Entonces, o sea que hay que considerar. Igualmente, vemos esta carta, ¿no?, esta carta, y vemos que el armónico 4, ¿no?, es el armónico más alto de esta, ¿no? ¿Ok? Esto significa, por eso que tomé la variante de 4 por 6 y no tomé la variante de 3 por 8 ni de la variante de 2 por 12, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué estoy tomando la variante 4 por 6? Porque de hecho es la variante más importante de esta persona, el 4, pues, ¿no? ¿Ok? Y nosotros vimos que el 4, esa variante de 4 por 6, hablaba de oportunidad de un nuevo plan de vida. ¿Ok? Ya. Dios, ¿cómo se da? Sí, Increíble. ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos. Ahora, si yo pongo esta carta natal, ¿no?, entonces yo digo, bueno, ok, magnífico, esta carta natal, que es una carta, el armónico 4, ¿no?, vamos a ver cómo estos planetas en el armónico 24, o cómo funciona esta carta en el armónico 24, ¿ok? Para ver cuáles son las energías importantes, pues, ¿no? Y sobre todo, cómo funciona Saturno, Mercurio, el Sol, Marte, Saturno, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces pongo esta carta, ¿no?, en vez de ponerla en armónico 1, que es como está aquí, la pongo en armónico 24, ¿ok? Y resulta que en armónico 24 vemos de que aquí está todo junto, ¿no? La Luna, Mercurio, ¿no?, Marte, el nodo norte, ¿no? Y todo eso tiene un guión de Capricornio, de Tauro. ¿Y qué es Tauro? ¿No? Materialización, puesta a tierra. ¿Ok? Igualmente vemos a un Saturno que está en el grado 29, 40 y tanto. En otras palabras, prácticamente en el cero de Aries. Significa un Saturno que inicia procesos. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que cada vez que yo vaya a analizar, ¿no?, para esta persona, en este caso mi carta natal, el armónico 24, ¿no?, y lo relaciono con la casa 9, tengo que tomar en cuenta estas energías. Tauro, ¿no?, Taurina, que están todos juntos, y aquí en el Saturno en el inicio de Aries, ¿no? Aquí pudiéramos hablar también, por ejemplo, del Sol, que era el otro planeta que estaba en la lista, tiene un guión de Cáncer, un guión de protección, ¿no? ¿Ok? O sea, bueno, tú bien sabes que nosotros nos quedamos aquí en Chile, entre otras cosas, fue para proteger a nuestra hija, ¿no? ¿Ok? Ok, entonces esto es la carta natal. ¿No? Y estos son los armónicos. En otras palabras, estos son la relación de aspectos que existe en mi carta, ¿no?, relacionado con estos asuntos del extranjero, ¿no? En otras palabras, esto es el cómo, la palabra cómo, ¿no? ¿Ok? Los armónicos me dicen el cómo, o sea, en este caso es una luna, un Marte, un Mercurio, como, o sea, el guión de Tauro, por ejemplo, ¿no? Es un Saturno como el guión del cero de Aries, o sea, iniciación, ¿no? Me dice de que el Sol
es un sol protector, ¿ok? El cómo. ¿Ok? Pensando siempre con la idea de crear un nuevo plan de vida. ¿Ok? Ahora nos vamos a los atacires. Los atacires significa el cuándo, tiempo, cuándo. ¿Ok? Entonces, el atacir del 24 nos indica el cuándo, mientras que los armónicos o los aspectos, pues, ¿no? Nos indican el cómo. ¿Ok? Puede activarse estas potencialidades en la carta natal, ¿verdad? Entonces, si esos planetas, ¿no? El cuándo se activan toda esta parte del armónico 24, aparentemente debiera estar vinculado con ese día 30 de diciembre o 20 de diciembre del 2018, debieran estar funcionando, ¿verdad? Porque están vinculados las energías. Bueno, aquí está. El atacir del 24, atacir del 24 para el día del nacimiento de mi nieta. La Luna y Mercurio están en conjunción con Marte. ¿Ok? Entonces, y aquí, ¿no? Están, o sea, uno pudiera decir, bueno, pero esto sí no tiene nada que ver con los hijos, no tiene nada que ver con el extranjero. Todo lo que vimos antes vimos que sí, ¿no? ¿Ok? Tenía que ver con un nuevo plan de vida que se me podía ocurrir en el extranjero. ¿Y cuándo? El 30 de diciembre se materializó. ¿Ok? Aquí está el atacir en conjunción. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo este atacir, ¿no? Lo pongo como armónico 24? Esta es mi carta natal y esta es la atacir, eso está en armónico 1. ¿Qué pasa si yo esta carta la pongo en armónico 24? ¿No? Ok, en armónico 24, fíjate que aquí está Mercurio, Luna, Marte, no, sobre el Sol, todos pegados. Y aquí Saturno, todos pegados a lo mismo, ¿no? En otras palabras, se manifiesta todo este atacir, el cuándo, se manifiesta el cómo yo tengo un nuevo plan de vida, ¿no? ¿Ok? Más, si hubiese sido no el 20, sino el 30, el 30 de diciembre y no el 20, estas conjunciones no se hubieran dado, hubieran estado más abiertas. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto, no? De que una cosa es los atacires y otra cosa son los armónicos, ¿no? Ahora, nosotros hablamos del cómo, que son el cómo son los armónicos o son los aspectos, y el cuándo, ¿no? Lo relacionamos o sea, con el atacir. Pero también hay otra pregunta que es el dónde, ¿no? ¿Cómo, cuándo, dónde? ¿Ok? Entonces yo puedo trabajar, por ejemplo, con la astrocartografía. ¿Ok? Entonces estoy poniendo aquí la ciudad de Santiago, lo negro es la carta natal y lo rojo es el atacir del 24. Resulta que para el día 20 de diciembre del 2018, las líneas de Marte, la Luna y Mercurio están aproximadamente a 220 kilómetros, ¿no? De Santiago. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que si yo tomo los 40.000 kilómetros del Ecuador, ¿no? Que giran 24 horas, eso significa que cada 210 kilómetros es un grado de orbe. En otras palabras, estas líneas están a 2 grados de orbe que son totalmente válidos para hablar del dónde, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué energías se explotaron? Las energías de la casa 9, ¿no? En el tiempo del 20 de diciembre de 2018, cerca de Santiago, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí podemos entonces ver que una cosa son los armónicos, otra cosa son los atacires, ¿verdad? Y podemos utilizar la astrocartografía para identificar el dónde, ¿ok? Entonces, no es tan automático decir armónico 24, dinero, atacir del 24, dinero. No. Hay que analizarlo e interpretarlo porque puede tener diferentes análisis. ¿Ok? Excelente. Excelente tu presentación ahí.